Renato Martínez, productor de Noticiero Guatevisión, nos detalla a continuación cuáles son las técnicas a seguir para la elaboración de un telenoticiero en Guatemala. Adelante. Yo la semana pasada fui al antiguo Guatemala y me recuerdo que cayó el atardecer en el antiguo Guatemala. Entré y empecé a observar esas piedras iluminadas con un color naranja y me preguntaba por qué las piedras, siendo grises, tenían un color naranja. Y en eso observo el cielo y resulta que había un celaje naranja de la cosa más espectacular, donde podía observar el volcán de fuego, el Acatenango y el de agua. Llego a la calle del Arco y esa tonalidad rojiza en la calle del Arco, pues empieza a ver las bugambilias floreando, un morado intenso, los faroles empiezan a encender, al fondo la cúpula del Templo de la Merced. ¿Quién se imaginó todo lo que acabo de decir? Yo me lo imaginé otra vez. ¿Sí? Sí. Muy bien. A eso se le llama la técnica literaria de la producción televisiva. Normalmente la técnica literaria me va a permitir utilizar los 9 espacios que tengo marcados ahí y una telerrevista matutina que tenga contenidos de segmentos de espectáculo, de cultura, de moda, de cocina. O sea, teniendo como base esos aspectos técnicos, yo ya puedo proyectar mi programa. Le voy a dar un posicionamiento y a esto se agrega o se enriquece el país del mundo. Pero va a depender mucho de la calidad del programa que yo quiero proyectar para consolidarlo. Y a esto se suma o se agrega el contenido del mismo. Les pregunto, ¿saben redactar, chicos? Sí, ahorita estamos en el segundo año, estamos aprendiendo a redactar. Muy bien, eso es vital. El contenido del programa como tal es vital, la redacción es vital, la ortografía es otro de los temas vitales, porque nosotros, ¿qué tiene que ver la ortografía con televisión? Pues mucho, porque lo que hacemos es aplicar créditos que lleven redacción de ortografía, ¿sí? Palabras. Influye en la gente. Correcto. Porque la gente ve que así está escrito en la tele y igual lo escriben. Pues independientemente a esto, ¿sabían que una producción puede ser muy hermosa? La gente no se va a dar cuenta en un momento determinado del programa extraordinario, sino del error ortográfico de ese crédito. Ya me despedazó todo el programa. Otro aspecto importante es el tema de las 4 paredes existentes de la producción. Normalmente nosotros trabajamos en un espacio donde hay paredes y realmente el tema de la pared viene. La primera pared es la que tengo de este lado, la segunda es la del fondo, la tercera es la de este lado y existe aquí una 4ª pared. Y hablo que existe aquí esa 4ª pared. La 4ª pared normalmente se aplica mucho para el espacio escénico. ¿Por qué? Resulta que yo jamás realmente observo al público. Jamás. Y lo que puedo observar en un espacio definitivamente puede ser la cabecita o la sombra de la gente que está ahí. Pero nunca tengo comunicación con esas personas. Estoy actuando. Hacer televisión es actuar en un momento determinado. Entonces les hacía referencia a ellos que tuvieran cuidado, mucho cuidado con lo que es la percepción, que es otro tema. ¿Cómo me percibe a mí la gente? Hay que tener cuidado con esos aspectos, porque la gente nos conoce también mejor de lo que creemos nosotros, que en un momento determinado que se identifican que aunque yo me esté sonriendo, pues estoy enojado, ¿verdad? Sin embargo, a lo que quiero llegar es que esa 4ª pared en televisión hay que romperla. ¿Sí? En televisión, el hecho que yo esté en cámara, la forma en que traslado, a eso se le denomina voz activa. La voz activa a mí me va a permitir en un momento determinado poder generar interés, porque estoy dándole énfasis a ciertas palabras o párrafos que generan acción o que generan interés por la dimensión que tienen dentro de su propia información. La voz activa es vital, la interacción y la actuación es vital en televisión, aunque tenga una cámara. ¿Cómo es que yo involucro al público? En un telenoticiero es la dirección de mi vista hacia la cámara. Por ejemplo, nosotros cuando entramos a algún lugar, posiblemente porque llegamos tarde, entramos con timidez. Sin embargo, la primera impresión que yo tengo al entrar a un lugar es importante. ¿Y qué perciben las personas que están dentro de ese espacio de mí? Pues cuando entren a un lugar, miren a la gente, no miren hacia abajo,
no miren hacia allá. Error de comunicación. O sea, ustedes son comunicadores, ¿sí? O sea, cuando yo saludo a alguien, ¿cuál es la forma correcta de saludar a esa persona? Una frente en alto, de una sonrisa. Mi criterio. ¿Lo principal? Una mirada. De la vista. No importa si está sonriendo o no, lo importante es la vista. Eso pasa en televisión. Observar es importante. Llegué tarde, asumo la responsabilidad que llegué tarde, pero voy a entrar diciendo buena tarde, buen día, y me voy a ubicar en un punto del lugar. ¿Sí? Estoy bien con eso. La comunicación, ¿sí? El lenguaje físico del que tanto hablábamos. En nuestra visita a los estudios de Noticiero Guatevisión, Eric Salazar, subdirector, nos relata el nacimiento de la televisión en Guatemala. A mí, en la década de 1950 vine a Guatemala. Se establece el primer canal en Guatemala, es Canal 3, ¿verdad? Después surge el 7, el 11, el 13. En un principio esos 4 canales eran de distinto propietario. Más o menos a finales, en la década del 70 comenzó a gestarse una operación de adquisición de esos canales por un solo comprador, un solo propietario, que es el señor Ángel González, mexicano, que digamos, la ley aquí en Guatemala no permite que extranjeros tengan medios de comunicación, pero él tenía sus testaferros, que les llaman, ¿verdad? Prestanombres. Por medio de ellos compró estos canales, los 4. Para 1980 ya tenía, tal vez a mediados de los 80 ya tenía posesión de todos los 4. Y eso lo que provocó en Guatemala fue en realidad un fenómeno que todavía se está viviendo, que es un descenso en la calidad de la producción televisiva en Guatemala, porque prácticamente no había competencia, ¿verdad? Los canales se dedicaban a hacer, era un negocio rentable, porque compraba productos ya elaborados del extranjero para transmitirlos aquí. Les cuenta es que Guatemala, la parrilla nacional, la programación nacional de la televisión guatemalteca hasta cierta época eran solo productos extranjeros, ¿verdad? Por eso es que nuestra cultura de alguna manera está influenciada por ciertas modas en México. Si ustedes ven El Chavo del Ocho, todavía lo seguimos viendo, y es producto de esa oleada de productos, de programas enlatados que tuvimos, ¿verdad? Y para nosotros El Chavo del Ocho es lo máximo, pero no sabemos que también representa o es un ícono de nuestra miseria en la producción nacional, porque es el estandarte de toda una época en la que nosotros los consumidores de televisión solo recibimos productos hechos fuera del país. Y fue producto de esa miseria de producción de televisión que el cable tuvo un auge grande. Cuando a principios de la década de 1980 empezó a desarrollarse el cable en todo el mundo, Guatemala fue uno de los primeros que vio el desarrollo del cable como una opción para brindar mejores contenidos distintos, pues. Y por eso es que Guatemala, junto con Argentina, es hoy día uno de los países en los que el cable tiene mayor penetración en los hogares de los países donde está. Porque era tan mala la producción de los canales nacionales que el público tenía la opción del cable, entonces adquiría cable, ¿verdad? Y cable en Guatemala hay hasta en la casa más humilde, ¿verdad? A lo largo de toda la década del 80 se desarrolló, y del 90 se desarrolló el cable en Guatemala.
creció, penetró en los hogares y se convirtió en la alternativa ideal para ver mejor televisión. Ya como producto de ese gran desarrollo de la televisión por cable, en el 2001 nace Guatevisión, ¿verdad? Como un canal nacional, aprovechándose de las frecuencias que habían y de los canales que permitía establecer el cable. Surge Guatevisión y su proyecto piloto es el noticiero, ¿verdad? Su barco insignia, le dicen aquí al noticiero, barco insignia de Guatevisión. Y por eso es que Guatevisión tuvo desde el principio una gran penetración en los hogares, porque se estaba valiendo del cable. Y porque además empezó a brindar una producción que aún incipiente, era nacional y elaborada con sentido de profesionalismo. ¿En qué fecha exacta es que saca Guatevisión su primera producción? El 20 de marzo, pero fue con lo del 2003. Fue lo de Irak. La guerra en Irak. Fíjese que tengo entendido que es sumamente difícil acá en Guatemala adquirir una señal UHF. ¿Qué tan cierto es? Sí, es cierto, porque las frecuencias UHF son limitadas, ¿verdad? O sea, la frecuencia UHF es un ancho de banda, por decirlo de alguna manera, que ocupa un lugar en el espacio del país, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el canal 21, aquí el 23 y por allá, más o menos eso es como se representan los canales de televisión UHF. Pero ese espacio es finito, ¿verdad? Se acaba. Entonces es un número limitado de canales de televisión los que hay en Guatemala. Y ya la mayoría, o si no es que todos, ya están concesionados. Ya fueron alquilados, por decirlo de alguna manera, a empresas privadas, a manos privadas. Por eso es que eso es cierto. Ya no digamos los de VHF, que son menos, porque de UHF son cerca de 90, pongamos. De UHF son 11, de VHF son 3, 5, 7, 9, 11 y 13. 6. No, ese es UHF. ¿Cuál es la diferencia entre el UHF y el VHF? Mire, esas son categorías muy técnicas. VHF significa Very High Fidelity, o sea, gran fidelidad. Y UHF es Ultra High Fidelity, ¿verdad? Pero la diferencia es que en el espectro electromagnético del país, el VHF ocupa un mayor ancho de banda, ¿verdad? Eso ustedes lo podrían consultar, qué es un ancho de banda, qué son los hertz, los megahertz, y cómo viaja una señal televisiva en el espacio, y que es un tema ya técnico, que a mí sí realmente se me escapa, ¿verdad? Porque es muy, muy técnico. Eso es producto de conocimiento de ingenieros, ¿verdad? En electrónica. Pero lo único que le puedo decir es que el espacio guatemalteco está dividido en esos dos tipos de señales, que el VHF es un ancho de banda más ancho, más grande dentro del espacio, y por eso hay menos cantidad de canales ahí. Con respecto a la televisión, cuando la televisión surge, digamos, fue un invento que vino a revolucionar acá en Guatemala, porque solo existía radioteatro, existía nada más la radionovelas en aquel entonces, pero ya viene la televisión y viene a poner ahí sí que telenovelas, entonces ya uno está viendo y está escuchando. Pero ¿cuántas personas en ese entonces podían ver la televisión? Ya que me imagino que existían pocos aparatos receptores. En la década del 50, ¿cuántos? Habían cerca de 5 millones de habitantes en el país.
tenía tele. ¿Qué más? Casi la mayoría no tenía tele. No, la tele era un producto de lujo, ¿no? Un artículo de lujo. Y ahora es como Ahora, el pan nuestro, ¿verdad? hasta más de un televisor por hogar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la televisión? Ventajas o desventajas depende de cómo lo quiera ver, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está en contra de la televisión, de hecho a la televisión se le llama la caja boba. Mucha gente está en contra o no le gusta, no le parece la televisión, pero hay otras que sí, ¿verdad? Entonces, si es buena o mala va a depender de quién la está concibiendo y quién la está viendo, quién la está apreciando. Ahora, aparte, así como hay canales de televisión privados que se valen de esto que le decía del espectáculo, también hay canales de televisión pública que privilegian la educación, la difusión de la cultura, la identidad nacional, ¿verdad? Quizás en ese sentido la televisión sea un gran vehículo para transportar educación y cultura.